Lucía Serrano firmó el divorcio con una mueca de burla. Entonces la jueza leyó en voz alta el testamento de su suegra. Los dedos temblorosos de Julián Ortega sostenían el sobreoficial mientras las lágrimas amenazaban con delatarlo una vez más. El sello del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla parecía quemarle las manos como si fuera hierro ardiente. Desde la entrada de la villa familiar en el barrio de Los Remedios, Lucía lo observaba con esa sonrisa cruel que él conocía demasiado bien, esa expresión que le anunciaba sin palabras que su mundo estaba a punto de derrumbarse para siempre. ¿Ya viste lo que dice ahí, querido esposo? Se burló ella, saboreando cada sílaba como si fuera veneno dulce. Espero que hayas disfrutado estos años de comodidades, porque tu espectáculo se terminó. Julián cerró los ojos por un instante, sintiendo como el peso de años de humillaciones se concentraba en ese pedazo de papel que confirmaba lo inevitable, el divorcio que lo dejaría sin nada, exactamente como Lucía le había prometido tantas veces. Pero para comprender cómo Julián había llegado a este momento de absoluta derrota, había que retroceder apenas 3 semanas, cuando su vida todavía conservaba la fachada de perfección que tanto esfuerzo había costado mantener. La villa de los Serrano Ortega se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Sevilla, con sus muros encalados y sus jardines de naranjos perfectamente cuidados que reflejaban el estatus que Lucía tanto exhibía. Era una de esas mañanas típicas de octubre en Andalucía, cuando el cielo se mostraba despejado, pero el aire fresco anunciaba el cambio de estación. Julián despertó, como lo hacía desde hacía años, en el lado derecho de la cama matrimonial, mirando hacia la ventana que daba al patio trasero donde su madre había plantado un limonero el día de su boda, 15 años atrás. Doña Mercedes había fallecido apenas 2 meses antes, y su ausencia se sentía en cada rincón de la casa como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Julián recordaba con nitidez las últimas palabras que su madre le había susurrado en el hospital con esa voz debilitada, pero firme, que siempre había caracterizado a la matriarca de los Ortega. Hijo, hay cosas que una madre sabe sin que se las digan. Prométeme que, cuando llegue el momento, no dejarás que nadie te pisotee. Eres más fuerte de lo que crees. En aquel instante, Julián había interpretado esas palabras como el delirio de una mujer enferma. Pero ahora, mientras observaba cómo Lucía se arreglaba frente al espejo sin siquiera dirigirle la palabra, comenzaba a entender que quizás su madre había visto algo que él se negaba a reconocer. Lucía Serrano se había convertido en una versión grotesca de la joven brillante de la que Julián se había enamorado en la universidad. A sus 40 años conservaba la elegancia que siempre llamaba la atención, pero su carácter se había tornado cada vez más despótico y cruel. La muerte de doña Mercedes había liberado algo oscuro en ella, como si la presencia de la suegra hubiera sido lo único que contenía su naturaleza más tóxica. Ahora, sin la mirada vigilante de la matriarca Ortega, Lucía se permitía humillar a Julián de maneras que antes habría considerado demasiado arriesgadas. ¿Ya desayunaste con tu hermano el fracasado?, preguntó Lucía mientras ajustaba su collar de perlas frente al espejo del recibidor. Su tono era despectivo, cargado de esa ironía que usaba para referirse a Gabriel, quien había estado visitando la casa con más frecuencia desde el funeral de su madre. Espero que hayan aprovechado para llorar juntos otra vez por la viejita. Julián sintió cómo se le encogía el estómago ante la crueldad de esas palabras. Pero, como siempre, optó por el silencio. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, que cualquier intento de defenderse se convertía en combustible para la ira de su esposa. La rutina diaria en la villa había adquirido un ritmo mecánico y frío que reflejaba el estado de su matrimonio. Julián se levantaba temprano, preparaba el desayuno que Lucía apenas probaba antes de salir hacia su despacho de arquitectura en el centro de la ciudad, y después se quedaba solo en esa casa que parecía demasiado grande para su soledad. Las empleadas domésticas, Doña Rosario y Maribel, habían trabajado para la familia durante años y conocían perfectamente la dinámica tóxica que se vivía entre los señores de la casa. Ambas trataban a Julián con una mezcla de respeto y lástima que resultaba más dolorosa que cualquier comentario directo. Don Julián,
Le decía doña Rosario mientras recogía la mesa del desayuno, ¿no cree que debería salir más? Desde que falleció doña Mercedes se le ve muy apagado. Julián sonreía con tristeza y agradecía la preocupación, pero por dentro sabía que su mundo se había reducido a las 4 paredes de esa villa, que paradójicamente le pertenecía tan poco como su propia vida. Los recuerdos de humillación se acumulaban en su memoria como capas de dolor que se superponían unas sobre otras. Se sirvió un gin tonic doble y se plantó frente a Julián en la sala con esa sonrisa que él había aprendido a temer porque siempre precedía a sus momentos más crueles. «Tengo noticias para ti, querido esposo», dijo Lucía Serrano, saboreando cada palabra como si fuera un manjar exquisito. «He estado hablando con mis abogados y creo que es momento de que nuestra farsa de matrimonio llegue a su fin. Ya me cansé de cargar contigo como si fueras un adorno más de esta casa». Julián sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor, aunque en el fondo de su corazón sabía que este instante llegaría tarde o temprano. «¿De qué estás hablando, Lucía?», logró articular con una voz que apenas reconocía como suya. Ella soltó una carcajada que no tenía nada de humor y todo de crueldad. «Hablo de divorcio, mi querido e inútil esposo. Y para que no te hagas ilusiones, mis abogados ya revisaron todo. Como tú nunca aportaste nada a este matrimonio y yo fui quien construyó lo que tenemos, te vas a quedar exactamente con lo que trajiste. Nada». El golpe de esas palabras fue como recibir una bofetada física, pero Julián descubrió que después de tantos años de humillaciones menores, su capacidad de sorprenderse se había embotado considerablemente. «¿Y la casa y las cosas de mi madre?», preguntó con una voz que sonaba extrañamente tranquila, considerando la tormenta que se desataba en su interior. Lucía se acercó a él con esa sonrisa depredadora que usaba cuando saboreaba una victoria. «La casa está a mi nombre desde que nos casamos, porque tu madrecita confiaba en mí. Y las cosas de la vieja ya las revisé, puras baratijas sentimentales que no valen nada real». Durante los días siguientes, Julián vivió en una especie de limbo emocional, como si observara su propia vida desde afuera. Lucía se había vuelto aún más despectiva, si es que eso era posible, lanzando comentarios constantes sobre cómo él tendría que aprender a vivir en el mundo real y sobre cómo debería agradecerle todos esos años de manutención. Su hermano Gabriel venía a visitarlo con más frecuencia, pero sus conversaciones tenían un tono extraño, como si estuviera evaluando la situación desde ángulos que Julián no lograba comprender del todo. El día que llegó la citación oficial del tribunal, Julián estaba solo en la villa. Doña Rosario había salido a hacer las compras y Maribel estaba lavando ropa en la azotea cuando el mensajero tocó el timbre de la entrada principal. Julián firmó de recibo con manos que temblaban ligeramente y, al abrir el sobre y leer el encabezado oficial del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, sintió que algo dentro de su pecho se rompía definitivamente. La fecha de la audiencia estaba programada para la semana siguiente y los documentos hablaban de división de bienes matrimoniales con un lenguaje legal que apenas comprendía, pero que sonaba ominoso y definitivo. Cuando Lucía llegó esa noche y vio el sobre en las manos de Julián, su sonrisa de triunfo fue tan amplia que parecía desencajarle el rostro. «¿Ya llegó tu boleto de salida?», preguntó con esa crueldad que había perfeccionado a lo largo de los años. «Espero que estés preparado para volver al mundo real, porque la fiesta se acabó». Julián la miró sin decir nada, sintiendo como algo profundo en su interior comenzaba a moverse, algo que había estado dormido durante tantos años de silencio y sumisión. Esa noche se quedó despierto hasta muy tarde. Sentado junto a la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad que se extendían más allá de los muros de los Remedios. Por primera vez en años no estaba pensando en cómo salvar su matrimonio ni en cómo reconquistar el amor de Lucía. En lugar de eso, recordaba las palabras de su madre en el hospital, esas palabras sobre ser más fuerte de lo que creía, y se preguntaba si tal vez había llegado el momento de descubrir qué significaban realmente. El amanecer del día de la audiencia llegó con esa claridad implacable que solo tienen los momentos que cambian una vida para siempre. Julián despertó antes del alba, con el estómago revuelto y las manos frías como hielo.
Había elegido un traje gris sencillo, sin accesorios llamativos, como si intuitivamente supiera que no era momento para ostentaciones. Lucía, por el contrario, se levantó con una energía casi maníaca, silbando mientras se duchaba y eligiendo su vestido más caro, ese de seda italiana que había comprado para impresionar en las recepciones de negocios más importantes. ¿Ya estás listo para tu gran derrota?, le preguntó mientras se ajustaba los pendientes de oro que habían sido regalo de doña Mercedes en su 10º aniversario de bodas. La ironía de que Lucía eligiera precisamente ese collar de perlas para la audiencia no se le escapaba a Julián, pero ya nada de lo que hiciera su esposa lo sorprendía. Espero que hayas dormido bien, porque será tu último día descansando en una cama cómoda, dijo ella con frialdad. Julián no respondió, concentrándose en respirar profundamente mientras terminaba de ajustarse la corbata con una sencillez que contrastaba dramáticamente con la arrogancia ostentosa de su esposa. El Palacio de Justicia de Sevilla se alzaba imponente en el casco histórico, con su arquitectura renacentista que imponía respeto y solemnidad. Julián llegó en un taxi, después de que Lucía se negara rotundamente a ir juntos, argumentando que ya no tenía por qué fingir que seguían siendo una pareja. El edificio bullía con la actividad típica de un martes por la mañana. Abogados de trajes costosos caminaban apresuradamente cargando portafolios llenos de documentos que decidirían el destino de familias enteras. Lucía arribó 15 minutos después en su Audi negro acompañada de la licenciada Beatriz Llorente, una abogada prestigiosa conocida por su habilidad para despedazar matrimonios de manera que sus clientas siempre salieran beneficiadas. Llorente era una mujer de 48 años, delgada como una daga, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una reputación de tiburón legal que la precedía en todos los círculos jurídicos de Andalucía. «Buenos días, señor Ortega», saludó con cortesía fría, mientras Lucía sonreía a su lado como una niña que acabara de encontrar el juguete perfecto. La sala de audiencias número 3 del tribunal era un espacio rectangular con paredes de madera oscura y ventanales altos que dejaban entrar la luz matutina de manera solemne. Julián se sentó en la parte que le correspondía, acompañado por el licenciado Ramón Aguilar, un abogado de 62 años que había trabajado ocasionalmente para doña Mercedes y que había aceptado representarlo más por lealtad a la difunta matriarca que por la modesta cantidad que Julián podía pagarle. Aguilar era un hombre honesto, pero no particularmente agresivo, el tipo de abogado que creía en la justicia, pero que no tenía las armas legales sofisticadas que manejaba alguien como Llorente. Gabriel, el hermano de Julián, llegó justo antes de que comenzara la sesión, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía ver más como empresario que como hermano preocupado. Se sentó en las bancas destinadas al público, pero Julián pudo sentir su mirada clavada en la nuca durante todos los procedimientos preliminares. Había algo en la presencia de Gabriel que no lograba identificar completamente, una mezcla de nerviosismo y expectativa que parecía desproporcionada para alguien que simplemente venía a apoyar a su hermano en un momento difícil. El juez Alfonso Requena entró a la sala con esa prestancia que solo tienen los hombres que han visto suficiente miseria humana como para desarrollar una coraza de profesionalismo inquebrantable. A los 52 años, Requena tenía una reputación impecable en el sistema judicial andaluz, conocido por su integridad incorruptible y su poca tolerancia hacia los abogados que trataban su sala como si fuera un teatro para exhibir su arrogancia. Sus ojos oscuros barrieron la sala tomando nota mental de cada persona presente, deteniéndose un momento más de lo necesario en Lucía, quien ya desde ese instante temprano mostraba una sonrisa prepotente que no auguraba nada bueno. Se abre la sesión para tratar el caso de divorcio entre los señores Lucía Serrano y Julián Ortega, anunció el secretario del juzgado con voz monótona. La licenciada Llorente se puso de pie inmediatamente como una depredadora que hubiera detectado a su presa y comenzó su exposición con una elocuencia venenosa que evidenciaba años de experiencia destrozando matrimonios. Honorable juez, mi clienta viene ante esta sala a solicitar la disolución de un matrimonio que, lamentablemente, se ha vuelto insostenible debido a la incompatibilidad fundamental entre las partes.
Lucía no podía contener su satisfacción mientras escuchaba a su abogada presentar el caso como si ella fuera la víctima de un esposo inadecuado e incompetente. Mi clienta ha sido la única proveedora económica de este matrimonio durante 15 años, continuaba Llorente con un tono que mezclaba pasión fingida con superioridad moral. El señor Ortega, con todo respeto, nunca desarrolló las habilidades necesarias para contribuir económicamente al hogar, dependiendo completamente de la generosidad y el trabajo arduo de mi clienta. Julián sintió como cada palabra era como una apuñalada, no porque fuera particularmente dolorosa, sino porque había una audiencia completa escuchando cómo su matrimonio se diseccionaba públicamente como si fuera un experimento científico fallido. Además, honorable juez, agregó Llorente mientras organizaba sus documentos con movimientos teatrales calculados para maximizar el efecto dramático. Mi clienta ha sido extremadamente paciente y comprensiva con un esposo que, francamente, nunca logró adaptarse a las responsabilidades que conlleva un matrimonio maduro. Hemos documentado múltiples ocasiones en las que el señor Ortega mostró una incapacidad fundamental para manejar las finanzas domésticas, las responsabilidades sociales de su posición e incluso las tareas más básicas de administración familiar, expuso con voz firme la licenciada Llorente. Lucía no podía contener pequeñas sonrisas de aprobación cada vez que su abogada hacía una observación particularmente hiriente sobre Julián. En un momento dado, cuando Llorente mencionaba la supuesta dependencia emocional excesiva de su cliente hacia él, Lucía soltó una risita audible que hizo que varios asistentes voltearan a mirarla con desaprobación. El juez Requena también notó esa reacción, y Julián pudo ver cómo sus cejas se fruncían ligeramente, aunque su expresión profesional no cambió sustancialmente. Cuando llegó el turno del licenciado Aguilar para presentar la defensa de Julián, el contraste en experiencia y recursos se hizo dolorosamente evidente. Aguilar era un buen hombre con intenciones nobles, pero no tenía las herramientas retóricas sofisticadas que Llorente manejaba con la precisión de un bisturí. Honorable juez, mi cliente ha sido un esposo devoto y leal durante 15 años de matrimonio, comenzó con una sinceridad que resultaba casi ingenua comparada con la performance teatral de la abogada de Lucía. El señor Ortega mantuvo el hogar, cuidó de su esposa y cumplió con todas las responsabilidades tradicionales que se esperan de un marido en una familia respetable. Lucía no pudo contenerse cuando escuchó esas palabras. ¿Responsabilidades?, murmuró lo suficientemente alto como para que toda la sala la escuchara. ¿Cuáles responsabilidades? Si ni siquiera sabía organizar las cuentas sin endeudarse. El juez Requena la miró con severidad creciente, pero Lucía parecía interpretar esa atención como una invitación a continuar con sus comentarios despectivos. Perdón, honorable juez, pero es que después de 15 años de mantener a un hombre que nunca aportó nada real a esta casa, uno se desespera. Julián mantuvo la mirada fija en sus manos entrecruzadas sobre la mesa, tratando de volverse invisible, mientras sentía cómo las miradas de todos los presentes se alternaban entre él y su esposa. Gabriel se había tensado visiblemente en su asiento, y Julián podía sentir la incomodidad de su hermano irradiando desde las bancas del público como ondas de calor. El licenciado Aguilar intentó continuar con su presentación, pero la atmósfera en la sala se había vuelto tóxica con los comentarios constantes e inapropiados de Lucía. Mi cliente solicita una división equitativa de los bienes matrimoniales, continuó Aguilar con determinación admirable, ignorando las interrupciones. La casa familiar, las cuentas bancarias y los activos que se acumularon durante el matrimonio deben ser divididos considerando el aporte no económico, pero invaluable, que el señor Ortega hizo durante todos estos años. Llorente se puso de pie inmediatamente para objetar, pero antes de que pudiera hablar, Lucía soltó una carcajada que resonó por toda la sala como el graznido de un cuervo. ¿Aporte no económico?, repitió con una crueldad que heló la sangre de todos los presentes. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A leer periódicos toda la tarde? ¿A gastar mi dinero en caprichos inútiles? Porque si hablamos de aportes reales, mi querido exesposo nunca trajo ni un céntimo a esta casa. El juez Requena golpeó su mazo con fuerza considerable, y su voz, cuando habló,
tenía un filo de advertencia que cualquier persona sensata habría reconocido como una señal para moderarse. Señora Serrano, le voy a pedir que se limite a escuchar y que deje que su abogada hable por usted. Este tribunal exige respeto y decoro. Pero Lucía parecía ebria con su propia crueldad, como si cada palabra hiriente la alimentara y le diera más energía para continuar. Claro, honorable juez, tiene razón. Solo que después de tantos años uno se acostumbra a tener que explicarle todo a Julián porque solo nunca entiende nada. Esa última frase la pronunció volteándose directamente hacia él con una sonrisa que no tenía nada de humor y todo de sadismo puro. Llorente trató de controlar a su clienta con gestos discretos, pero Lucía había encontrado su ritmo y no iba a detenerse. Cuando llegó el momento de firmar los documentos preliminares del divorcio, Lucía tomó la pluma con una ceremonia exagerada, como si estuviera rubricando un tratado de paz después de ganar una guerra. Finalmente, murmuró mientras firmaba con florituras dramáticas. Me libero de 15 años de cargar con un hombre que nunca fue más que un mantenido elegante. El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el fondo de la sala. Julián sintió como si todas las personas presentes estuvieran conteniendo el aliento, esperando a ver cómo reaccionaría él ante semejante humillación pública. Pero Julián no reaccionó. Simplemente siguió con la mirada fija en sus manos, respirando pausadamente, como si estuviera meditando o rezando en silencio. Gabriel se había puesto rígido como una estatua en su asiento, y su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones que incluía vergüenza ajena, indignación y algo más que Julián no habría podido identificar, aunque hubiera volteado a mirarlo. El juez Requena observaba la escena con una expresión que se había endurecido considerablemente durante los últimos minutos, y Julián pudo notar cómo sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el mazo. Honorable juez, intervino la licenciada Llorente, tratando de redirigir la atención hacia asuntos más técnicos y menos emocionales. Como puede ver en los documentos que hemos presentado, la casa familiar está registrada a nombre de mi clienta desde el momento del matrimonio. Las cuentas bancarias fueron abiertas y manejadas exclusivamente por ella, y no existe evidencia documental de ningún aporte económico por parte del señor Ortega durante los 15 años de matrimonio. Lucía sintió vigorosamente con cada punto que mencionaba su abogada, como una estudiante entusiasta que finalmente hubiera encontrado las respuestas correctas en un examen difícil. Exacto, exacto, murmuró con satisfacción visible. Todo está documentado. Julián nunca puso un euro de su propio dinero en nada de lo que tenemos porque nunca tuvo dinero propio. Todo salió de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis inversiones. El licenciado Aguilar hizo un intento valiente de defender a su cliente, presentando argumentos sobre el valor del trabajo doméstico no remunerado y el concepto legal de sociedad conyugal. Pero sus palabras sonaban débiles y anticuadas comparadas con la documentación exhaustiva que había presentado Llorente. Mi cliente dedicó su vida entera a mantener el hogar y apoyar la carrera de su esposa, argumentó con una dignidad que contrastaba dolorosamente con los recursos limitados que tenía a su disposición. Ese sacrificio debe ser reconocido y compensado apropiadamente. ¿Sacrificio? Lucía prácticamente gritó la palabra, levantándose de su asiento a pesar de las miradas de advertencia tanto de su abogada como del juez. ¿Cuál sacrificio? Vivir en una villa en Los Remedios, tener empleadas que hicieran todo el trabajo de la casa, viajar a Italia cada año. Si eso es sacrificio, entonces yo no sé qué es comodidad. Su voz se había vuelto estridente, y Julián pudo ver cómo algunos de los asistentes en las bancas del público intercambiaban miradas incómodas ante semejante espectáculo de crueldad pública. Gabriel finalmente no pudo contenerse más y se puso de pie abruptamente. «Ya basta», exclamó con una voz que resonó por toda la sala como un disparo. Todos los ojos se volvieron hacia él, incluyendo los de Julián, que levantó la cabeza por primera vez en varios minutos. Pero antes de que Gabriel pudiera continuar, el juez Requena golpeó su mazo con tal fuerza que el sonido pareció rasgar el aire. Orden en la sala.
La voz del juez tenía ahora un tono de autoridad absoluta que no admitía discusión. Señor Ortega, mantenga la calma. Y señora Serrano, si vuelve a interrumpir o a hacer comentarios inapropiados, la encontraré en desacato al tribunal. Lucía se sentó con una sonrisa que trataba de parecer contrita, pero que no lograba ocultar su satisfacción maliciosa. Gabriel se sentó también, pero Julián pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Después de revisar todos los documentos presentados por ambas partes, el juez Requena comenzó a dictaminar la división de bienes con un tono profesional que no revelaba sus sentimientos personales sobre el comportamiento que había presenciado. Basándose en la evidencia presentada y la legislación aplicable, este tribunal determina que la casa ubicada en Los Remedios, al estar registrada a nombre de la señora Serrano desde antes del matrimonio, permanecerá como su propiedad exclusiva. Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se mantuvo inmóvil. Las cuentas bancarias conjuntas, que ascienden a aproximadamente 180.000 euros, serán divididas equitativamente entre ambas partes, continuó el juez, mientras Lucía sonreía con satisfacción creciente. Sin embargo, el señor Ortega tendrá derecho a una pensión compensatoria temporal de 1.200 euros mensuales durante un periodo de 2 años, considerando la duración del matrimonio y la disparidad económica. Lucía frunció el ceño ante esta última parte, pero Llorente le hizo un gesto discreto indicándole que no dijera nada. Cuando llegó el momento de la firma final de los documentos de divorcio, Lucía prácticamente se pavoneó hacia la mesa del secretario, tomó la pluma con una ceremonia exagerada y firmó con movimientos amplios y teatrales, como si estuviera autografiando la portada de una revista. Por fin, murmuró lo suficientemente alto como para que Julián lo escuchara. Libre de la carga más pesada de mi vida. Después de firmar, se volteó hacia él con esa sonrisa cruel que él conocía tan bien y agregó: espero que hayas aprendido algo de estos años conmigo, porque ahora vas a tener que vivir en el mundo real. Julián se acercó a la mesa para firmar sus propios documentos con pasos que parecían llevarlo hacia su propia ejecución. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la pluma y por un momento pareció que podría desmayarse, pero respiró profundamente y firmó con una letra pequeña y cuidadosa que contrastaba dramáticamente con las florituras arrogantes de Lucía. Cuando terminó, se quedó de pie junto a la mesa por un momento más de lo necesario, como si estuviera despidiéndose de una versión de sí mismo que nunca volvería a existir. El juez Requena estaba a punto de declarar concluida la sesión cuando el secretario del juzgado se acercó a su escritorio llevando una carpeta que Julián no había notado antes. Requena frunció el ceño mientras examinaba los documentos y después levantó la vista con una expresión que sugería sorpresa genuina. Antes de clausurar esta sesión, anunció con voz clara: debo informar a las partes que ha llegado a este tribunal una solicitud formal para la lectura de un testamento relacionado con esta causa. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Este tenía una cualidad eléctrica, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Lucía dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana y su expresión se transformó en una mezcla de confusión y alarma creciente. Gabriel se había quedado completamente inmóvil en su asiento, como si hubiera dejado de respirar. Y Julián, por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, levantó la cabeza completamente y miró directamente al juez con algo en sus ojos que no había estado ahí durante toda la audiencia. Una chispa de algo que podría haber sido esperanza o tal vez simplemente curiosidad despertando después de años de letargo. El juez Alfonso Requena ajustó sus lentes con un gesto deliberado y abrió la carpeta que contenía los documentos testamentarios con la solemnidad que solo los momentos verdaderamente trascendentales merecen. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Hasta el aire parecía más denso, cargado de expectación y tensión. El secretario del juzgado había colocado un micrófono adicional sobre el escritorio del juez para asegurar que cada palabra de la lectura fuera escuchada claramente por todos los presentes en esa sala que de pronto parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de lo que estaba por revelarse. El testamento que procederé a leer, comenzó el juez con voz clara y pausada,
fue otorgado por la señora Mercedes Ortega de Serrano ante el notario público número 12 de Sevilla, licenciado Antonio Valverde, con fecha del 15 de septiembre del año pasado. Julián sintió cómo se le aceleraba el corazón al escuchar esa fecha, apenas un mes antes de que su madre cayera gravemente enferma. Lucía se había inclinado hacia adelante en su asiento con una expresión que mezclaba curiosidad y una creciente aprensión que no lograba disimular completamente. Yo, Mercedes Ortega de Serrano, española, de 72 años de edad, viuda que fui de don Alfonso Ortega, con domicilio en la calle San Fernando número 18, barrio de Los Remedios, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción alguna, otorgo el presente testamento bajo las siguientes disposiciones. La voz del juez resonaba en el silencio absoluto de la sala y Julián pudo notar cómo Gabriel se había tensado visiblemente en su asiento, aferrando su portafolio con nudillos blancos. El juez hizo una pausa deliberada antes de continuar, como si intuitivamente comprendiera que las siguientes palabras cambiarían irrevocablemente las vidas de todas las personas presentes. Primero, declaro que mis bienes consisten en lo siguiente, y en esto quiero ser absolutamente específica porque he sido muy cuidadosa durante toda mi vida en documentar cada uno de mis activos. Lucía frunció el ceño. Ella creía conocer perfectamente la situación financiera de su suegra y esperaba escuchar la lista modesta de propiedades y ahorros que había estimado durante años. Constructora Ortega y Asociados, con activos valuados en 30 millones de euros, incluyendo maquinaria, contratos vigentes y proyectos en desarrollo en Andalucía, Madrid y Valencia. Un murmullo audible recorrió la sala. Lucía se había quedado con la boca ligeramente abierta. Siempre había creído que la constructora era una empresa pequeña y de alcance local. Inmobiliaria San Fernando, propietaria de 14 edificios de apartamentos de lujo en Sevilla, Málaga y Madrid, con un valor estimado de 40 millones de euros. Gabriel había palidecido visiblemente y Julián pudo escuchar cómo su hermano contenía la respiración. Incluso él estaba sorprendido. Su madre siempre había vivido con sencillez relativa y, aunque sabía que su familia tenía recursos, nunca había imaginado la magnitud real de la fortuna que doña Mercedes había acumulado silenciosamente durante décadas de trabajo discreto, pero extraordinariamente exitoso. Diversificadas en la Bolsa de Madrid por un monto de 16 millones de euros, distribuidas en empresas del sector energético, bancario y de telecomunicaciones. El juez continuaba leyendo con voz pausada, pero Julián podía notar cómo su expresión se había vuelto más seria, como si él mismo estuviera impresionado por las cifras que estaba pronunciando. Cuentas bancarias en CaixaBank, Santander y BBVA por un total de 20 millones de euros, además de una cuenta en el Deutsche Bank de Frankfurt por 2 millones de dólares americanos. Lucía se había puesto de pie sin darse cuenta, como si sus piernas la hubieran traicionado ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Su abogada, la licenciada Llorente, tiraba discretamente de su chaqueta tratando de hacerla sentar, pero Lucía parecía haberse quedado paralizada por la incredulidad. Además, continuó el juez implacablemente, 3 propiedades en la Costa del Sol, una casa en Granada, una finca de 150 hectáreas en Extremadura y diversos terrenos con potencial de desarrollo urbano en la periferia de Sevilla, todo valuado en conjunto en aproximadamente 14 millones de euros. El silencio que siguió a esta enumeración de activos fue tan profundo que Julián pudo escuchar su propio pulso resonando en sus oídos. La fortuna total de su madre ascendía a más de 120 millones de euros, una cantidad que convertía a la familia Ortega en una de las más acaudaladas de Andalucía, muy lejos de la imagen de próspera, pero modesta familia de clase media alta que todos habían mantenido durante años. Segundo, continuó el juez, después de beber un sorbo de agua, nombro como mi heredero universal a mi hijo Julián Ortega Serrano, quien recibirá la totalidad de mis bienes, derechos y acciones, con excepción de las disposiciones específicas que se detallarán más adelante. Julián sintió como si el mundo se hubiera detenido de girar. Todas las miradas de la sala estaban clavadas en él, pero por primera vez en años no se sentía pequeño o invisible bajo esa atención. Algo profundo en su interior comenzaba a despertar,
algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Lucía finalmente logró articular palabras, aunque su voz sonaba estrangulada y apenas reconocible. Eso no puede ser posible. Doña Mercedes nunca me dijo que tuviera tanto, nunca mencionó. Llorente la silenciaba con gestos desesperados, pero Lucía parecía haber perdido todo control sobre sí misma. Gabriel se había quedado inmóvil como una estatua, con una expresión que mezclaba shock, incredulidad y algo que podría haber sido pánico. Sin embargo, la voz del juez cortó a través de los murmullos y la conmoción general. Esta herencia viene acompañada de condiciones específicas e ineludibles que mi hijo Julián deberá cumplir para poder tomar posesión de estos bienes. El tono del juez había adquirido una gravedad especial, como si comprendiera que se acercaba al corazón mismo del testamento. Julián se enderezó completamente en su silla por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana, y sus ojos se fijaron en el rostro del juez con una intensidad que no había mostrado en años. Mi querido hijo Julián, leyó el juez, y su voz había adquirido un tono más personal, como si estuviera transmitiendo las palabras exactas que doña Mercedes habría querido pronunciar en persona. Durante todos estos años he observado cómo has permitido que tu luz se vaya apagando poco a poco. He visto cómo has aceptado humillaciones que ningún hijo mío debería tolerar jamás, y he guardado silencio esperando que encontraras la fuerza para defenderte. Pero ahora que ya no estaré contigo para protegerte, es momento de que recuperes la dignidad que nunca debiste perder. Las palabras resonaron en la sala como campanadas, y Julián sintió como algo se rompía definitivamente en su pecho. Pero no era dolor lo que sentía, sino liberación. Lucía había retrocedido varios pasos, como si las palabras del testamento fueran proyectiles dirigidos específicamente contra ella. Su rostro había perdido todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante toda la mañana, reemplazada por una expresión de horror creciente. Por lo tanto, continuó el juez leyendo las palabras que doña Mercedes había elegido cuidadosamente meses atrás: establezco como condición ineludible para que Julián tome posesión de su herencia, que él prometa solemnemente ante este tribunal que jamás volverá a aceptar humillaciones en silencio y que usará estos recursos para defenderse dignamente de cualquier persona que pretenda lastimarlo, menospreciarlo o aprovecharse de su bondad natural. Gabriel se había puesto pálido como papel, y Julián pudo ver cómo sus manos temblaban mientras se aferraba a su portafolio. Había algo en la expresión de su hermano que sugería que sabía perfectamente lo que vendría a continuación en la lectura del testamento. Eso me arruinaría completamente, murmuró Lucía con una voz que sonaba como si viniera de una tumba. Yo no tengo 20 millones de euros, ni siquiera tengo 5. Se detuvo abruptamente al darse cuenta de que acababa de admitir públicamente que muchos de sus activos dependían del dinero de la familia Ortega. Además, continuó el juez Requena con una solemnidad que convertía cada palabra en una sentencia inapelable: si alguna persona intenta impugnar este testamento o presionar a mi hijo Julián para que renuncie a sus derechos, será automáticamente excluida de cualquier consideración futura y perderá cualquier beneficio menor que pudiera haber recibido bajo disposiciones anteriores de este documento. Julián había comenzado a respirar de manera diferente, más profunda y controlada, como si estuviera recordando cómo se sentía llenar completamente los pulmones después de años de respiración superficial y temerosa. Sus manos, que habían temblado durante toda la mañana, se habían vuelto completamente firmes, y sus ojos tenían ahora una claridad que no habían tenido en más de una década. Finalmente, la voz del juez adquirió un tono más suave, pero no menos firme. Quiero que mi hijo Julián sepa que siempre he estado orgulloso del hombre compasivo y noble que es, pero que ha llegado el momento de que recuerde también la fuerza y dignidad que heredó de su madre y de mí. Estos recursos no son solo una herencia, son las armas que necesita para reconstruir su vida y convertirse en el hombre poderoso que siempre supe que podía ser. El silencio que siguió a la conclusión de la lectura fue absoluto y sagrado, como si toda la sala estuviera presente en un momento de transformación que cambiaría para siempre el equilibrio del mundo. Julián se puso de pie lentamente y, por primera vez desde que había entrado al tribunal esa mañana,
todos los ojos que se posaron en él vieron a un hombre diferente del que había estado sentado ahí minutos antes. Su postura era erguida, su mirada clara y directa, y había algo en su expresión que irradiaba una autoridad tranquila, pero inquebrantable, que hizo que incluso el juez Requena lo observara con respeto renovado. Julián permaneció de pie durante varios segundos que parecieron eternos, sintiendo como cada célula de su cuerpo se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad que acababa de revelarse ante todos los presentes. El silencio en el tribunal no era simplemente la ausencia de sonido, sino algo más profundo y transformador, como si el universo mismo hubiera pausado su funcionamiento para presenciar el momento en que un hombre recuperaba su poder después de años de haberlo enterrado bajo capas de sumisión y silencio. Cuando finalmente habló, su voz emergió clara y firme, con una calidad que no había tenido en más de una década. Honorable juez Requena, dijo Julián, dirigiéndose directamente al magistrado con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. Acepto formal y solemnemente las condiciones establecidas por mi madre en su testamento. Sus palabras resonaron por toda la sala con una autoridad nueva y extraña, como si estuviera pronunciando un juramento sagrado que lo liberaba de años de cautiverio emocional. Prometo que nunca más aceptaré humillaciones en silencio y que utilizaré los recursos que mi madre me ha dejado para vivir con la dignidad que ella siempre quiso que tuviera. Lucía había logrado recuperar parcialmente el control de sí misma y ahora miraba a Julián con una mezcla de incredulidad y pánico que la hacía parecer un animal acorralado. «Espera un momento», gritó con una voz que se quebraba entre la desesperación y la furia. «Esto tiene que ser algún tipo de broma cruel. Doña Mercedes nunca me habría hecho esto. Ella me respetaba, confiaba en mí». Se acercó tambaleándose hacia la mesa donde Julián permanecía de pie. Pero él no retrocedió ni un centímetro, manteniéndose firme como un roble que hubiera hundido profundamente sus raíces. «Mi madre no te hizo nada, Lucía», respondió Julián con una calma helada que contrastaba dramáticamente con la histeria creciente de su exesposa. «Tú te hiciste esto a ti misma con cada humillación que me infligiste, con cada infidelidad que creíste que era secreta, con cada euro que robaste creyendo que nadie se daría cuenta». Sus ojos se habían endurecido hasta convertirse en dos diamantes grises que reflejaban una determinación inquebrantable. «Mi madre simplemente documentó tu verdadera naturaleza y se aseguró de que hubiera consecuencias». El juez Requena golpeó su mazo con fuerza cuando Lucía trató de interrumpir nuevamente. «Señora Serrano», la voz del magistrado cortó el aire como una espada afilada. «Durante toda esta audiencia ha mostrado usted un comportamiento despectivo e irrespetuoso que confirma exactamente las preocupaciones expresadas en este testamento. Su conducta aquí presente es evidencia suficiente de por qué doña Mercedes consideró necesario proteger a su hijo de esta manera». Lucía abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del juez Requena la silenció antes de que pudiera articular palabra alguna. Julián se volvió hacia ella con una tranquilidad que irradiaba poder contenido, como una represa que hubiera decidido abrir sus compuertas de manera controlada, pero implacable. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Lucía?». Su voz había adquirido un tono conversacional que de alguna manera resultaba más devastador que cualquier grito. «Que realmente creías que eras más inteligente que mi madre. ¿De verdad pensaste que podías engañarla, manipularla, usar su dinero para construir tu pequeño imperio de mentiras y que nunca se daría cuenta?». Los ojos de Lucía se habían llenado de una desesperación que rayaba en la demencia. «Julián, tienes que entender que todo lo que hice lo hice por nosotros. Las inversiones, los negocios, todo era para asegurar nuestro futuro». Su voz se había vuelto suplicante, como si de repente hubiera recordado que dependía completamente del hombre al que había estado humillando durante años. «Podemos arreglar esto. Podemos volver a empezar. Yo cambio, te lo prometo». Julián la observó con una mezcla de lástima y disgusto que la hizo retroceder como si hubiera recibido una bofetada física. «¿Nuestro futuro?», repitió con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Lucía, tú destruiste nuestro futuro cada vez que decidiste engañarme,
cada vez que me hiciste sentir pequeño e insignificante, cada vez que usaste mi amor como una debilidad para manipularme. Se acercó un paso hacia ella y Lucía retrocedió instintivamente. No hay nosotros, Lucía. Nunca lo hubo realmente. Solo había una mujer egoísta usando a un hombre que la amaba demasiado como para ver lo que realmente era. Gabriel, que había permanecido paralizado en su asiento desde la revelación de los intentos de manipular el testamento, finalmente encontró el valor para ponerse de pie. Se acercó a Julián con pasos vacilantes, como si caminara sobre hielo quebradizo. Julián, murmuró con una voz quebrada por la vergüenza. Necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que dije a mamá, yo pensaba que te estaba protegiendo. Sus ojos se habían llenado de lágrimas genuinas, pero Julián pudo ver que debajo de ese remordimiento había también alivio, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado cargando durante años. ¿Protegerme? Julián se volvió hacia su hermano con una expresión que mezclaba comprensión y decepción. Gabriel, llevamos siendo hermanos 40 años. ¿De verdad creías que no me iba a dar cuenta de que siempre había sentido envidia por la relación que tenía con mamá? Su voz no era cruel, pero tampoco era particularmente cálida. La diferencia entre tú y Lucía es que tu envidia venía del amor. Aunque fuera un amor torcido. La suya venía puramente de la codicia. Gabriel se detuvo a media distancia entre su asiento y donde Julián estaba de pie, como si hubiera llegado a un abismo que no sabía cómo cruzar. Tienes razón, admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Siempre sentí que mamá te quería más, que tú eras su favorito, y eso me carcomía por dentro. Pero cuando la vi enfermarse, cuando me di cuenta de lo que Lucía realmente era, su voz se quebró completamente. Me aterrorizó pensar que ibas a quedarte indefenso. Julián estudió el rostro de su hermano durante varios segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad de esas palabras. Finalmente asintió levemente. Mamá me quería más porque yo lo necesitaba más, dijo con una simplicidad que contenía años de sabiduría acumulada. Tú siempre fuiste fuerte, independiente, capaz de cuidarte solo. Yo me volví dependiente y frágil, y eso despertaba su instinto protector. Extendió una mano hacia Gabriel, que la tomó con dedos temblorosos. Pero ahora los dos sabemos que yo también puedo ser fuerte cuando es necesario. Lucía observaba esta reconciliación entre hermanos con una desesperación creciente que la hacía parecer una mujer que estuviera ahogándose y viera cómo sus últimas tablas de salvación se alejaban flotando. Julián, por favor, su voz se había vuelto completamente suplicante, despojada de todo rastro de la arrogancia que había mostrado durante años. No puedes dejarme arruinada. 20 millones de euros, no tengo manera de pagar eso. Me voy a quedar en la calle. Julián se volvió hacia ella con una expresión que habría podido congelar el agua. ¿En la calle? Repitió con una ironía fría. Lucía, durante 15 años me amenazaste constantemente con dejarme en la calle si no te obedecía. Me dijiste miles de veces que sin ti yo no era nada, que no sabría cómo sobrevivir en el mundo real. Se acercó a ella hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Y Lucía pudo ver en sus ojos una determinación que nunca había estado ahí antes. Ahora vas a descubrir exactamente cómo se siente eso. La licenciada Llorente, que había permanecido en shock silencioso durante toda la revelación, finalmente encontró su voz profesional. Señor Ortega, dijo la licenciada Llorente con un tono que trataba de sonar conciliador, pero que no lograba ocultar su desesperación. Estoy segura de que podemos llegar a un arreglo razonable que beneficie a todas las partes. Quizás una reducción en la compensación por daño moral a cambio de un divorcio sin complicaciones adicionales. No habrá ningún arreglo, interrumpió Julián con una firmeza que hizo que la abogada retrocediera físicamente. Mi madre estableció esas condiciones por una razón y yo las voy a respetar al pie de la letra. Se volvió hacia el juez Requena. Honorable juez, solicito que se proceda inmediatamente con la ejecución de todas las cláusulas del testamento,
incluyendo la compensación por daño moral que debe pagarse antes de que se finalice oficialmente el divorcio. El juez asintió con una expresión que mezclaba respeto y admiración por la transformación que había presenciado. Así se hará, señor Ortega. Los documentos serán procesados inmediatamente y se notificará a las autoridades correspondientes para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones testamentarias. Miró severamente a Lucía. Señora Serrano, tiene usted 30 días para presentar un plan de pago para la compensación ordenada. Si no cumple con este plazo, se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el monto total. Lucía se desplomó en su silla como una muñeca a la que le hubieran cortado los hilos. Su rostro había adquirido un color ceniza que la hacía parecer una mujer mucho mayor de sus 40 años. Estoy arruinada, murmuró para sí misma, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Completamente arruinada. Levantó la vista hacia Julián con ojos que suplicaban una misericordia que sabía que no merecía. Julián, por los buenos momentos que tuvimos, por los años que estuvimos juntos. ¿Los buenos momentos? Julián se rió, pero no era una risa amarga, sino algo más complejo. Como si estuviera viendo su pasado desde una perspectiva completamente nueva. ¿Sabes cuál fue el mejor momento de nuestro matrimonio, Lucía? Justo ahora, cuando finalmente me libero de ti y recupero la dignidad que creía haber perdido para siempre. Se dirigió hacia la salida de la sala, pero se detuvo y se volvió una última vez. Espero que en la pobreza encuentres la humildad que nunca tuviste en la riqueza. 6 meses después. La transformación de Julián Ortega era tan completa que quienes lo habían conocido en su época de sumisión apenas podían creer que se tratara del mismo hombre. Las oficinas de Ortega and Asociados, ubicadas en un imponente edificio de cristal y acero en el centro de Sevilla, bullían con una actividad que no habían visto en años. Julián había tomado las riendas de los negocios de su madre con una intuición natural para los negocios que sorprendió incluso a los ejecutivos más experimentados que habían trabajado con doña Mercedes durante décadas. Buenos días, don Julián, lo saludó Antonio Villalobos, el director financiero que había sido la mano derecha de su madre durante más de 20 años. Julián estaba revisando los reportes trimestrales en su oficina, decorada con una mezcla elegante de modernidad y tradición que reflejaba perfectamente su nueva personalidad. Los resultados del último trimestre están listos para su revisión y debo decirle que son extraordinarios. Julián levantó la vista de los documentos con una sonrisa que irradiaba confianza tranquila. ¿Extraordinarios? ¿En qué sentido, Antonio? Su voz tenía ahora una autoridad natural que no necesitaba imponerse a gritos, sino que se manifestaba a través de una presencia tranquila, pero inquebrantable. Había aprendido a usar el poder de la misma manera que había aprendido a respirar después de años de contener el aliento, naturalmente, sin esfuerzo, como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Las utilidades han aumentado un 40% comparadas con el mismo periodo del año pasado, explicó Villalobos con admiración genuina. Su decisión de expandir la división de energías renovables ha resultado brillante. Los contratos que hemos firmado para desarrollos ecológicos en Málaga y Valencia van a generar ingresos por más de 50 millones de euros en los próximos 2 años. Julián asintió con satisfacción, pero no sorpresa. Había descubierto que tenía una intuición natural para los negocios, que había estado dormida durante años, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que más orgullo le daba a Julián no eran solo los éxitos empresariales, sino el proyecto personal que había comenzado 3 meses después de tomar control de la empresa, Fundación Mercedes Ortega, nombrada en honor a su difunta madre. La fundación se había convertido en un refugio y centro de recursos para hombres que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido durante años. El edificio de 5 plantas en el barrio de Triana había sido renovado completamente para proporcionar servicios legales gratuitos, apoyo psicológico, capacitación laboral y, en casos extremos, refugio temporal para hombres que huían de matrimonios abusivos. Don Ortega, dijo Sofía Mendoza, la coordinadora general de la fundación,
mientras revisaban los casos que habían llegado esa semana. Julián había decidido usar su título académico en psicología, una carrera que había completado años atrás, pero que nunca había ejercido debido a las objeciones de Lucía. Tenemos 12 nuevos casos esta semana y 3 de los hombres que ayudamos el mes pasado han conseguido empleos estables gracias al programa de capacitación. Julián sonrió mientras hojeaba los expedientes, reconociendo en cada historia fragmentos de su propia experiencia. ¿Qué necesitan estos nuevos hombres específicamente?, preguntó mientras tomaba notas en su tableta. Su oficina en la fundación era mucho más acogedora que la empresarial, decorada con colores cálidos y fotografías de hombres que habían logrado reconstruir sus vidas con ayuda de la organización. 2 necesitan representación legal para divorcios complicados. 5 buscan capacitación laboral porque nunca trabajaron fuera de casa. Y los otros 5 necesitan principalmente apoyo psicológico para reconstruir su autoestima, explicó Sofía con el profesionalismo compasivo que había hecho que Julián la contratara inmediatamente. También tenemos 3 casos que necesitan refugio temporal porque sus esposas se han vuelto violentas al enterarse de que quieren divorciarse. Julián sintió una punzada familiar de dolor y reconocimiento. Aunque Lucía nunca había sido físicamente violenta, conocía perfectamente esa escalada de abuso emocional que ocurría cuando las personas controladoras se sentían perdiendo poder sobre sus víctimas. Asegurémonos de que tengan refugio inmediatamente, dijo con firmeza, y comunícate con el licenciado Ramírez para que maneje personalmente los casos legales más complicados. No quiero que ninguno de estos hombres tenga que enfrentar solo lo que yo enfrenté. Esa tarde, Julián tenía programada una reunión con Gabriel, quien había pedido verlo después de semanas de intercambiar mensajes cautelosos. Se encontraron en el café del lobby del Hotel Alfonso XIII, un territorio neutral que permitía a ambos hermanos mantener cierta formalidad mientras navegaban por su relación reconstituida. Gabriel llegó puntualmente, vestido con un traje conservador que reflejaba su personalidad profesional, pero Julián pudo notar en sus ojos una vulnerabilidad nueva que no había estado ahí durante sus años de competencia silenciosa. «Te ves increíble», le dijo Gabriel después de que se sentaran en una mesa junto a la ventana que daba a la Avenida de la Constitución. «No solo físicamente, aunque es obvio que has cambiado, sino, no sé cómo explicarlo, irradias una energía completamente diferente». Julián había bajado de peso, no por dieta, sino porque el estrés constante de su matrimonio había desaparecido y había comenzado a vestirse con un estilo que reflejaba su nueva confianza, elegante, pero accesible, profesional, pero humano. «Me siento diferente», admitió Julián mientras agregaba azúcar a su café. «Es como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años sin darme cuenta y finalmente hubiera salido a la superficie y pudiera respirar realmente». Miró directamente a su hermano. «¿Cómo has estado tú, Gabriel? Sé que estos meses han sido difíciles para toda la familia». Gabriel suspiró profundamente antes de responder. «He estado haciendo terapia», admitió con una honestidad que sorprendió a Julián. «Después de lo que pasó en el tribunal, me di cuenta de que había cosas en mí que necesitaba entender y cambiar, la envidia hacia ti, la relación que tenía con mamá, mi necesidad de controlar situaciones que no me correspondían». Hizo una pausa y tomó un sorbo de su té. «Me he dado cuenta de que siempre te vi como el hermano débil que necesitaba protección, pero en realidad creo que tenía miedo de que fueras más fuerte que yo y simplemente estuvieras eligiendo no mostrarlo». Julián sintió como algo se suavizaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante años sin darse cuenta. «Tal vez los dos estábamos equivocados sobre muchas cosas», dijo suavemente. «Tal vez yo necesitaba pasar por todo esto para descubrir quién realmente soy. Y tal vez tú necesitabas verme encontrar mi fuerza para entender que no tenías que competir conmigo». Extendió su mano sobre la mesa y Gabriel la tomó sin dudar. «Somos hermanos, Gabriel. Siempre lo hemos sido, incluso cuando no sabíamos cómo serlo correctamente». Cuando Julián regresó a su casa esa noche, una casa nueva que había comprado en el barrio de Nervión, más pequeña que la mansión que había compartido con Lucía,
pero infinitamente más cálida, se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su estudio a revisar los reportes del día. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los hombres que había ayudado a través de la fundación, mezcladas con imágenes de su madre y recuerdos familiares que le recordaban de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció inmediatamente. Cuando lo abrió, descubrió que era de Lucía. «Julián, por favor, necesito hablar contigo. Mi situación es desesperada. ¿Podríamos encontrar alguna solución?» Julián leyó el mensaje 2 veces. Sintiendo nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera satisfacción por su caída. Simplemente nada, como si fuera un mensaje de un extraño con el que no tenía ninguna conexión emocional. Escribió una respuesta breve y directa. «Lucía, tuviste 15 años para hablar conmigo con respeto y honestidad. Ese tiempo se acabó. Mis abogados manejarán cualquier comunicación futura relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales. No hay nada más que discutir entre nosotros». Envió el mensaje sin dudar y después bloqueó el número. Esa noche durmió mejor que en años, con la tranquilidad profunda que solo viene de saber que uno ha tomado las decisiones correctas y que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de posibilidades infinitas en lugar de limitaciones impuestas por otros. Julián Ortega había muerto simbólicamente en aquel tribunal 6 meses atrás, y de sus cenizas había renacido un hombre que honraba tanto la memoria de su madre como su propia fuerza interior recién descubierta. Ya no era el esposo silenciado que había soportado años de humillación, ni tampoco era simplemente el heredero rico de una fortuna familiar. Era Julián Ortega, empresario, filántropo y, sobre todo, un hombre que había aprendido que el verdadero poder no viene del dinero, sino de la capacidad de respetarse a uno mismo lo suficiente como para no permitir que otros definan su valor. La historia de Julián Ortega nos enseña una verdad profunda que muchas veces olvidamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. El poder verdadero no se encuentra en la riqueza material, sino en el respeto que tenemos hacia nosotros mismos y en la valentía de defender nuestra dignidad cuando nadie más lo hace. Durante 15 años, Julián permitió que las humillaciones de Lucía definieran su valor como persona, creyendo erróneamente que el amor incondicional y la paciencia infinita eventualmente transformarían a una mujer que había elegido la crueldad como su forma de relacionarse con el mundo. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que no podemos cambiar a las personas que no quieren cambiar, y que permitir el maltrato en nombre del amor no es virtud, sino una forma sutil de traicionarnos a nosotros mismos. Julián necesitó llegar al punto más bajo de su existencia, enfrentando la humillación pública en ese tribunal, para finalmente recordar quién había sido antes de permitir que otros definieran su identidad. Su madre, doña Mercedes, entendió algo que él había olvidado, que las personas que nos aman de verdad nos protegen incluso desde más allá de la muerte, y que a veces necesitamos que alguien nos devuelva las armas que nosotros mismos entregamos en nombre de la paz. La transformación de Julián no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue simplemente el resultado de heredar una fortuna. Su verdadero renacimiento comenzó en el momento en que decidió honrar la memoria de su madre, aceptando las condiciones de su testamento, nunca más permitir humillaciones en silencio. Esta promesa no era solo dinero o posición social, era sobre recuperar la voz que había perdido, la dignidad que había sepultado y la fuerza interior que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo más inspirador de esta historia no es la caída espectacular de Lucía ni la satisfacción de ver cómo la justicia finalmente se impuso, sino observar cómo Julián utilizó su nueva libertad no para vengarse, sino para transformar su dolor en propósito. Al crear la Fundación Mercedes Ortega, Julián demostró que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor contribución al mundo. Cada hombre que ayudó a través de su fundación recibía no solo recursos materiales, sino algo mucho más valioso, la prueba viviente de que es posible salir de la oscuridad y reconstruir una vida llena de significado y dignidad. La reconciliación con Gabriel nos enseña otra lección fundamental,
que el amor verdadero entre hermanos puede sobrevivir incluso a años de envidias y malentendidos, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a reconocer sus errores y a crecer a partir de ellos. Gabriel tuvo el valor de enfrentar sus propios demonios internos y buscar ayuda profesional, demostrando que la transformación personal es posible a cualquier edad cuando tenemos la humildad suficiente para admitir que necesitamos cambiar. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal, sin importar cuántos años hayamos pasado en situaciones que nos disminuían. Julián tenía 40 años cuando finalmente se liberó de su matrimonio tóxico y, en lugar de lamentarse por el tiempo perdido, utilizó su experiencia acumulada para construir una vida que honrara tanto su pasado como sus sueños futuros. Su historia es una invitación para todos nosotros a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos en qué momentos hemos permitido que otros definan nuestro valor, en qué áreas hemos entregado nuestro poder a cambio de una falsa sensación de seguridad. El mensaje más poderoso que nos deja Julián Ortega es que el respeto hacia uno mismo no es negociable y que establecer límites saludables no es egoísmo, sino supervivencia emocional. Su transformación de esposo silenciado a líder empoderado nos demuestra que todos llevamos dentro las semillas de nuestra propia liberación, esperando las condiciones adecuadas para florecer. A veces esas condiciones llegan en forma de crisis, otras veces como oportunidades inesperadas, pero siempre requieren de nuestra decisión consciente de elegir la dignidad sobre la comodidad y el crecimiento sobre la conformidad. La historia de Julián nos recuerda que el verdadero poder no se mide en fortunas heredadas ni en títulos empresariales, sino en la capacidad de mirarnos al espejo y reconocernos con respeto. Durante años, él permitió que las humillaciones de Lucía definieran su identidad, creyendo erróneamente que la paciencia infinita y el sacrificio transformarían a una mujer que había elegido la crueldad como forma de vida. Pero la experiencia le enseñó que no podemos cambiar a quienes no desean cambiar y que aceptar el maltrato en nombre del amor no es virtud, sino una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Julián necesitó tocar fondo, enfrentando la humillación pública en un tribunal, para recordar quién había sido antes de ceder su voz. Su madre, doña Mercedes, lo había comprendido. Quienes nos aman de verdad nos protegen incluso desde más allá de la muerte, y a veces necesitamos que alguien nos devuelva las armas que entregamos ingenuamente en nombre de la paz. La transformación de Julián no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue simplemente el resultado de heredar una fortuna. Su verdadero renacimiento comenzó en el momento en que aceptó las condiciones del testamento de su madre: nunca más permitir humillaciones en silencio. Esa promesa no era solo dinero o posición social, era recuperar la voz perdida, la dignidad sepultada y la fuerza interior que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo más inspirador de esta historia no es la caída estrepitosa de Lucía ni la satisfacción de ver cómo la justicia se impuso, sino observar cómo Julián utilizó su nueva libertad no para vengarse, sino para transformar su dolor en propósito. Al crear la Fundación Mercedes Ortega, demostró que las experiencias más duras pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor contribución al mundo. Cada hombre que recibía ayuda encontraba no solo recursos materiales, sino algo mucho más valioso: la prueba viviente de que es posible salir de la oscuridad y reconstruir una vida llena de significado y dignidad. La reconciliación con Gabriel nos enseña otra lección fundamental: que el amor verdadero entre hermanos puede sobrevivir incluso a años de envidias y malentendidos, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a reconocer sus errores y crecer a partir de ellos. Gabriel tuvo el valor de enfrentar sus propios demonios internos y buscar ayuda profesional, demostrando que la transformación personal es posible a cualquier edad cuando tenemos la humildad suficiente para admitir que necesitamos cambiar. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestro poder personal, sin importar cuántos años hayamos pasado en situaciones que nos disminuían. Julián tenía 40 años cuando finalmente se liberó de su matrimonio tóxico y, en lugar de lamentarse por el tiempo perdido, utilizó su experiencia acumulada para construir una vida que honrara tanto su pasado como sus sueños futuros.